a ellos les conviene más tener libertad en la determinación de sus precios, en la libertad en la determinación de sus licencias y no que les impongan las condiciones en el país. Cuando hay un riesgo de que un país exija o solicite una licencia obligatoria para algún tipo de tecnología o algún tipo de medicamento, lo que se hace normalmente es que la empresa titular, que pues con frecuencia pertenece a otro país, digamos que a un país grande, con una economía mucho más grande, ellos le llaman a su propio gobierno a decirle, mire, usted no puede permitir que esto lo hagan. Entonces tratan de hacer presión política a través del Estado diciéndole, no le vamos a dar más subvenciones, no le vamos a dar más apoyos si usted declara que esta es una licencia obligatoria. En este episodio estaremos conversando con un experto en propiedad intelectual que nos dará una visión de cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la transición energética, cuáles son las bases fundamentales para las nuevas tecnologías y cómo iremos desarrollando nuevas ideas, nuevos elementos que nos permitan avanzar hacia un mundo más sostenible. Del carbono al watt. Un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Diego Guzmán es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad y magíster en propiedad intelectual de Cardoso Law en Nueva York. Cuenta con 15 años de experiencia en litigios, consultoría y asesoría integral a industrias creativas, startups, proyectos de innovación. Adicionalmente ha estado ligado a la academia como docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y editor de la revista de Propiedad Inmaterial. Diego, ¿cuál es la relación que usted puede observar entre la propiedad intelectual y la transición energética? Si es que la hay. Bueno, pues digamos que la transición energética requiere innovación, requiere desarrollos y estos desarrollos se pueden proteger por la propiedad intelectual. Hay desarrollos que al ser suficientemente novedosos, tener altura inventiva y aplicación industrial, pueden obtener un derecho a una patente. Entonces de pronto podemos pensar en un hardware específico que nos permite llegar a esta transición energética y solicitar a la Oficina de Marcas y Patentes que nos concedan una patente. De pronto esta transición energética se desarrolla a través de un software y este software está protegido por el derecho de autor. Entonces, realmente la propiedad intelectual sí tiene una gran incidencia en lo que es la transición energética. Claro, es importante ese know-how que se maneja, ¿cierto? Y que tienen ciertas empresas, tienen ciertos, inclusive yo diría países. ¿Cómo va a llegar y cómo va a aterrizar, digamos, en estos otros países que, digamos, están en otro tipo de posición? Creo que por ahí también hay que trabajar mucho, ¿cierto? Sí, pues el know-how en este tipo de, digamos que empresas o de modelos de negocio, a la larga es un tema de transferencia de tecnología. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay diferentes modelos, diferentes contratos que puede hacer. Puede ocurrir que en Alemania desarrollaran una tecnología que podemos utilizar en La Guajira para hacer un cambio en el tipo de infraestructura energética que se utiliza. Y la idea no es necesariamente que llegue la empresa alemana a poner sus plantas en La Guajira, sino que desde la misma gobernación de La Guajira traigan a los expertos, capaciten al personal y de pronto les vendan, les alquilen la tecnología que necesitan para poder implementar todo esto. Y la forma como se va a hacer esa transferencia de la tecnología y siempre puede variar, porque entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos venderle una patente, cederle la patente, podemos hacer una licencia de uso de una patente para poder utilizar esas máquinas que van a hacer la tecnología. Podríamos también crear una obligación de capacitar al personal para que durante cierto tiempo la empresa extranjera administre la tecnología aquí dentro del país, pero posteriormente esas mismas personas que estuvieron trabajando en ello puedan utilizar esta tecnología para hacerlo por su cuenta o sencillamente construir sobre esto que están trabajando, adaptar las necesidades específicas del lugar y comenzar a tener desarrollos adicionales. Entonces también dentro de estos contratos de transferencia de tecnología se tiene que indicar, y estos desarrollos adicionales a quién le pertenecen. Le pertenecen a la comunidad que los desarrolla, le pertenecen a la empresa que los trajo inicialmente. Todo esto es importante que se regule dentro del contrato de transferencia de tecnología y
y se determine exactamente cuál es el objeto de esta transferencia. Diego, pero pues cuando usted nos cuenta estos temas de propiedad intelectual, pues pareciera que la transición energética tiene mucho que ver con tecnologías que se desarrollan en países desarrollados, pero que también para que todos logremos hacer esa transición energética se implementen en países en desarrollo como Colombia. ¿Hasta qué punto la propiedad intelectual es una barrera para que esa transición energética pueda darse de una forma global y no únicamente desde un punto de vista de países desarrollados? Juan Felipe tiene toda la razón. La propiedad intelectual puede convertirse en una barrera. Como se puede convertir en una barrera, hay diferentes alternativas para esto. Hablamos, por ejemplo, del concepto de las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias es algo que, mediante un trámite que se hace dentro de cada país, se puede solicitar que aquel titular de la patente que no está de acuerdo con autorizarle a un país hacer uso de ella, ya sea porque tiene unos precios que son impagables, ya sea porque considera que no hay mercado suficiente para ingresar, aunque sí haya la necesidad, entonces se puede iniciar el procedimiento para solicitar una licencia obligatoria para hacer uso de la patente. Esto se ha utilizado con frecuencia en la industria farmacéutica. Interés nacional y temas de ese estilo. Se maneja tema, sí, ¿no? Digamos que todo es un interés nacional y desea cumplir ciertos requisitos para que esto sea posible. El caso es que sí existe un sistema de flexibilidades que permite el uso de patentes, así el titular no esté en una disposición para eso. Ahora, no significa que vamos a quitarle la patente y ya, de malas como la peñaraña mueca. Hay que pagar también por esa licencia, solo que el Estado es el que determina, mire, usted no está pidiendo tanto por esta licencia, pero realmente después de hacer todo este procedimiento le vamos a pagar tanto, que es un precio, digamos, un precio justo. Hay más flexibilidades, no solo está eso, ahorita se está hablando también de las licencias FRAND cuando hablamos de tecnología que realmente es fundamental para evitar situaciones de abuso de posición de dominio, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones también desde los gobiernos se puede promover que hay diferentes medidas a través de las cuales podemos hacer uso de un derecho exclusivo para que no sea necesariamente una barrera y realmente ayude al público en general. ¿Hasta qué punto cuando uno toma esas decisiones de, digamos, permitir el uso de esas tecnologías sin una patente, digamos, cuando es por un interés nacional o por algo de este tipo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o la Organización Mundial del Comercio puede tener una reacción negativa frente al país si esa decisión se toma? Normalmente en los casos donde esto se ha utilizado, ni la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ni la OMC lo toman como algo negativo. Digamos que esto es legítimo. Dentro de los acuerdos de la OMC, digamos que los convenios internacionales de la OMPI hacen parte de los acuerdos de la OMC. Estas licencias obligatorias, estas licencias FRAND, todo esto hace parte del régimen legal. Entonces todo esto es legítimo. De hecho, ha llegado al punto donde se dieron cuenta que aunque un país pudiera contar con una licencia obligatoria, no necesariamente ese país está en las capacidades de producir ese producto patentado, como pasa con los medicamentos. Entonces, hay países como India que sí pueden fabricar esos medicamentos, entonces la licencia obligatoria que puede obtener Colombia le va a permitir producir con esa licencia los medicamentos en la India para que desde la India sean traídos hasta Colombia. Entonces, ese es el tipo de cosas que se permite porque esto hace parte de los acuerdos. ¿Quiénes de pronto no están interesados en esto? No están interesados son las mismas empresas titulares de las patentes. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene más tener libertad en la determinación de sus precios, en la libertad en la determinación de sus licencias y no que les impongan las condiciones en el país. Cuando hay un riesgo de que un país exija o solicite una licencia obligatoria para algún tipo de tecnología o algún tipo de medicamento, lo que se hace normalmente es que la empresa titular, que pues con frecuencia pertenece a otro país, digamos que a un país grande, con una economía mucho más grande, ellos le llaman a su propio gobierno a decirle, mire, usted no puede permitir que esto lo hagan. Entonces tratan de hacer presión política a través del Estado diciéndole, no le vamos a dar más subvenciones, no le vamos a dar más apoyo si usted declara que esta es una licencia obligatoria. No es un tema donde sea las organizaciones internacionales las que de pronto se opongan al ejercicio legítimo de estas flexibilidades, sino intereses económicos particulares que buscan apoyo de sus gobiernos para presionar a los países para que no concedan estas licencias. ¿Qué fue lo que nos pasó en medicamentos en el gobierno Santos? Eso fue exactamente lo que nos pasó. Entonces había presión. Es que, fíjense Juan y Diego, en la relación
norte-sur o países desarrollados, países en vía de desarrollo, hay una tensión muy importante en el tema de la transición, como que ya lo hemos trabajado en otros programas, y es relacionada con que son los países que ya lograron su desarrollo, los que más contaminaron de alguna manera, y pues ahora hay cierta imposición, cierto colonialismo, por lo menos ideológico, en términos de que ahora tenemos que hacer una transición a esa manera. Y en este programa hemos hablado de cómo tenemos que hacer una transición energética a la colombiana. Y en ese sentido, no solo el tema de interés público, sino también el tema de emergencia nacional se ha utilizado para liberar, para flexibilizar estas reglas que nos explicas. ¿Hasta qué punto este cambio climático, que es, pues, mueve gran parte de este tema de la transición energética, se puede declarar una emergencia nacional y cómo estos países pueden llegar realmente a aportar, ¿cierto? Flexibilizando y ayudándonos a obtener esas tecnologías tan importantes a la hora de hacer la transición? Entonces también es como una decisión de país, ¿no? De los quienes producen la tecnología. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Bueno, Luis, lo primero es que nunca había estado más de acuerdo con una afirmación Conmigo. sobre este tema. No, creo que con nadie. O sea, realmente parece que hubiera leído algo que yo hubiera escrito en algún momento. Estoy completamente de acuerdo. Creo que los países que más contaminaron ahora nos quieren imponer a los países en desarrollo obligaciones ambientales que ellos no cumplieron, y yo no sé si esto lo hacen porque realmente tengan un cariño por el medio ambiente o sea porque es una forma imperialista de mantenernos subordinados. No sé ahí ya de temas de política internacional, pero sí es algo que también lo he pensado. Y hay gobiernos en nuestros países y en nuestros continentes que lo adoptan como propio. Exacto, y entonces decirle que sí a todo lo que viene de afuera me parece terrible. Miren que nada más el desarrollo de la propiedad intelectual tiene un poco eso. Resulta que en el siglo XIX los países americanos se independizaron de los países europeos. Entonces, finalizando el siglo XIX, los países europeos dijeron, oiga, como estos países se nos independizaron, ya no obedecen nuestras leyes, y entre nuestras leyes están las leyes de propiedad intelectual. ¿Qué podemos hacer para que ellos sigan respetando nuestra propiedad intelectual, fuera el derecho de autor o el sistema de patentes, el sistema de marcas? Entonces se les ocurrió crear el Convenio de Berna en 1886 y el Convenio de París, ese creo que es de 1887, 89, no recuerdo el año, y lo promueven como una invitación para proteger a los autores y proteger a los inventores, cuando realmente lo que estaban haciendo era convencerlos de seguir protegiendo los derechos de los europeos dentro del continente. Aquí en América no fueron bobos nuestros antepasados, y desde Estados Unidos hasta Chile dijeron, no nos vamos a dejar meter los dedos en la boca, no vamos a suscribir sus acuerdos, vamos a celebrar nuestros propios convenios interamericanos de propiedad intelectual, donde sí protegieron la propiedad intelectual, pero desde una perspectiva americana, teniendo en cuenta que éramos países en construcción, que necesitábamos hacer más uso de la propiedad intelectual de la cual no éramos titulares. Esta visión ya existía desde antes y es algo que se hacía. ¿Cuál es el problema? Cuando ya todos los países se vincularon a la OMC, ya tuvieron que suscribir todos los acuerdos de la OMC, entre esos, Convenio de París y Convenio de Berna. Entonces, así como pasa con esos, hacer parte de organizaciones como la OMC ya nos obliga a seguir los acuerdos, como los acuerdos de temas ambientales que son impuestos desde Europa, pero pues nos crean ciertas obligaciones a estos países. Diego, entonces, en clave derechos de propiedad intelectual, digamos que una forma de poder retribuir pues esta situación es flexibilizando los derechos de propiedad intelectual que hay en estos países sobre muchos temas. Es que acá está en el caso de las baterías, de almacenamiento de energía, el uso de materiales, y cómo esa transferencia de tecnología en algún momento vamos a volvernos dependientes de esta tecnología, y cómo esos países pueden darnos una mano a los países que estamos pues haciendo un esfuerzo para igualar, digamos, estas situaciones, y digamos que hacer más justo, una transición justa, el concepto de transición justa que tanto hemos trabajado acá, Juan, se vea reflejado dentro de todo esto. Sí, de acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Flexibilidades existen muchas flexibilidades que tal vez en este momento no sirven. Lo que a veces es difícil de hacer es su implementación. Entonces, hay veces por presiones externas no se puede implementar las flexibilidades, así los tratados internacionales nos digan que flexibilidades existen y que aplican para estos casos. Tal vez que nos serviría precedentes ante la OMC, donde se diga, bajo estas circunstancias específicas, siempre debe autorizarse el uso de esta flexibilidad, y cualquier presión externa podría tomarse más bien en contra del país que está haciendo esta presión externa. Eso de pronto son alternativas. Esto es algo que pasa constantemente con la propiedad intelectual, y es que la ley siempre va a estar detrás de los desarrollos, es decir, siempre se va a quedar rezagada frente a los desarrollos tecnológicos, frente a la innovación. Entonces,
es difícil que la ley prevea todo lo que se viene en el futuro, pero no tenemos una legislación estática tampoco. Entonces, en la medida que vayan surgiendo necesidades, vayan surgiendo nuevas tecnologías que requieran nuevas flexibilidades, nuestra legislación internacional nos permite, en efecto, crear nuevas flexibilidades para atender estas situaciones específicas. Muchas veces necesita poner a los países de acuerdo, pero ya se ha hecho. Tenemos la declaración de Doha, que fue precisamente economías en desarrollo que se pusieron de acuerdo para promover ciertas flexibilidades. Ahorita, por ejemplo, la última que recuerdo que hubo fue con el tema de la pandemia. Entonces, los países trataron de ponerse de acuerdo para crear unas flexibilidades especiales para hacer uso de las vacunas contra el COVID, pero por presiones externas no todos los países lo apoyaron. Por ejemplo, Colombia fue uno de los países que no apoyaron estas flexibilidades cuando las economías en desarrollo realmente veían que esto nos podía beneficiar a todos. Diego, y digamos que pasa algo interesante con el tema de la transición energética, y es que por lo menos durante el siglo XX ha habido un gran debate en los países que tienen recursos naturales como Colombia o México o Venezuela, solamente en el vecindario, donde se habla de que nosotros somos soberanos y somos dueños de nuestros recursos y que vienen unas compañías extranjeras que se llevan los recursos y no nos dejan nada. Y ese ha sido parte del debate. Ahora con la transición energética, donde los recursos no están enterrados en la tierra, sino que hacen parte de recursos que están más bien distribuidos a nivel mundial, unos con mayor potencial, otros con menos, buena parte de esa soberanía energética tiene que ver con realmente otra serie de elementos, y esos elementos son la tecnología, las redes de transmisión, las baterías, todo ese tipo de cosas se van a volver más relevantes su propiedad que el recurso mismo, porque nadie puede ser dueño del sol ni del viento. En ese sentido, ¿qué puede aportar o qué ejemplos tiene la propiedad intelectual en otros sectores para promover innovación que nos permita una flexibilidad para seguir, digamos, investigando y desarrollando nuevas tecnologías para batallar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo que genere incentivos para que estas tecnologías sean desarrolladas y escaladas a un nivel mundial, que podamos implementarlas a costos accesibles en países en desarrollo? Yo diría que eso tal vez es un tema que podría manejarse bajo el concepto de innovación abierta, y los principales ejemplos serían tal vez Tesla y Google. Entonces, Tesla obtiene patentes y una vez tiene la patente, las libera. Algo que hay que entender del sistema de patentes es que el derecho de patente se concede por países. Si yo tengo un derecho en Colombia y quiero tener un derecho en Perú, tengo que pedir la patente también en Perú. Pero si yo no la pido en Perú, esta invención destruye la novedad para todo el mundo. Entonces, los países donde yo no patente pueden utilizar libremente la tecnología porque allá está en el dominio público. Si yo obtengo una patente en un solo país y además en ese país la libero, significa que ya esta tecnología está al alcance de cualquier persona en todo el mundo. Y esto es a lo que se refiere muchas veces la innovación abierta. No es que las empresas hagan esto, bueno, de pronto algunas sí lo hacen por altruismo, pero se puede desarrollar modelos de negocio alrededor de innovación abierta, porque entonces cuando creamos una tecnología muy útil y la dejamos abierta para que todo el mundo la comience a utilizar, también nos aseguramos que todo el mundo necesariamente se enganche con nuestra tecnología y le podemos vender tecnología que sea creada alrededor de esa tecnología que dejamos abierta. Entonces, tal vez no nos compran el terreno, pero sí nos alquilan los apartamentos del edificio que construimos en el terreno. Y esa es una forma de modelo de negocio. Eso también es lo que hace Google con sus desarrollos, donde deja un software de código abierto para que cualquier persona lo pueda copiar, pero ellos comienzan a vender alrededor de eso, teniendo en cuenta que todos necesariamente están utilizando ese sistema operativo. Diego, según todo lo que nos has explicado, ¿qué podrían hacer los países en desarrollo para que la propiedad intelectual sea una herramienta, más no una barrera, para todos estos asuntos relacionados con la transición energética? Yo creo que ahí la clave es realmente unirse. Si las economías en desarrollo se unen para la negociación de todos estos tratados, si ponen una agenda común en la que todos están de acuerdo y todos la apoyan, son muchos más fuertes negociando en bloque y pueden conseguir una mejor situación. No es lo mismo tener un país europeo imponiéndole condiciones a un país como Colombia, a tener un país europeo
tratando de imponerle condiciones a toda Latinoamérica y África y de pronto algunos países asiáticos. Si estos países y estas economías en desarrollo se unen para negociar estos acuerdos y estas flexibilidades, son más fuertes y pueden ser mucho más efectivas las flexibilidades para precisamente eso, que la propiedad intelectual sea una herramienta y que no sea algo que los bloquee. Bueno, muchas gracias, Diego, por pasar por estos micrófonos. Muchas gracias. Ahora, gracias a ustedes por la invitación. Y para que lo apunte en su libreta, El recomendado de nuestro invitado es... Mi recomendado para este episodio es invitarlos a escuchar el podcast PropIntel, donde exponemos diferentes sentencias de propiedad intelectual para todas estas personas que están interesadas en la propiedad intelectual. La competencia. Pero, ¿qué hacemos si ustedes me inspiraron? También los invito a inscribirse a nuestros programas de especialización, posgrado, cursos cortos y diplomados en propiedad intelectual ofrecidos desde el Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Aquí termina Del Carbón al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.